Esta es la historia de la trágica muerte de un niño y del aún más trágico descubrimiento de quién lo asesinó. Os voy a sugerir lo que ya os sugerí al comienzo de estas historias, que las veas, que veas esta de noche y a solas en tu habitación. Desde que empecé a hacer estas historias, supe que en algún momento iba a tener que contar esta, y me lo he estado planteando, el hacerlo o no. Finalmente he decidido contar esta historia, pero como veis he escogido hacerlo en plena luz del día, rodeado de ruidos diurnos, el cantar de los pájaros, porque si no, y aún así, tal vez no pueda contarla. No por terrorífica, sino por dolorosa, porque esta es la historia de un amigo mío. Alguien que realmente fue mi amigo y que descanse en paz. Su nombre era Jesús Zuloaga. Tenía un hermano mayor que él, Alberto. Le sacaba 3 o 4 años. Alberto era un chico serio, formal, mientras que mi amigo, su hermano Jesús, pues era más alegre, como yo. Entramos juntos, teníamos la misma edad, estábamos en el mismo curso, estábamos en la misma clase, destacábamos en la misma asignatura de actividades manuales, que, bueno, era todas las actividades artísticas, no solo manuales, porque yo destacaba en la de recitar y actuar y cantar, y él sí, destacaba con las manos, hacía unos modelos de marquetería fantásticos, pero sobre todo lo que hacía eran unas esculturas como yo nunca he visto hacer a nadie. El chico, yo no sé dónde habría aprendido, pero tenía un talento para esculpir el cuerpo humano de una manera increíble, aun siendo un niño. Y oportunidades para demostrar su talento tenía de sobra, porque todos esculpíamos en arcilla. A un lado del colegio, en un lateral de la montaña, había una zona que en cuanto se ponía húmeda, era como una pista de patinaje, era toda una arcilla fantástica, estupenda. Y ahí, pues una de las primeras actividades del año, del curso, dentro de actividades manuales, era precisamente la de ahí íbamos, cogíamos arcilla y todos trabajábamos con la arcilla, porque además, a final del primer trimestre, el día 8 de diciembre, que es el Día de la Inmaculada, patrona de infantería, era la fiesta general del colegio, justo antes de las Navidades, pues teníamos un concurso de belenes y cada clase hacía un belén diferente. Era una actividad, vamos, especial. Luego bajaba el director con todas las monjas, iban de clase en clase, a ver quién ganaba el concurso de belenes, y los chicos de una clase nos pasábamos por todas las otras clases y ahí íbamos todos viendo los belenes que nosotros ganábamos siempre en mi clase, porque teníamos a mi amigo Jesús, que tenía unas manos, aunque teníamos que hacer todos teníamos que hacer el belén, ¿no? A lo mejor te tocaba hacer una oveja, o un San José, o un pastor con una oveja, un hombre. Tú intenta hacer un pastor. Me estoy riendo porque no parecían belenes, o sea, nos reíamos. eh, si te dicen en lugar de un belén eso es, ha caído una bomba atómica y es lo que ha quedado, pues parecía más. O es un pub de otra galaxia lleno de alienígenas, pues había portales de Belén que decía, a ver, ¿quién es el burro, quién es el buey y quién es San José? Y no se diferenciaba uno de otro, ¿no? Pues mi amigo Jesús siempre estaba en demanda para que le hiciese gente, para que le hiciesen esculturas de todo tipo. Porque además teníamos un lugar donde teníamos muchas esculturas. Y esto es la segunda cosa que tengo que contarte para ponerte en situación antes de contarte la historia propiamente. Teníamos Villa Escoria. Teníamos un poblado de cabañas que le llamábamos Villa Escoria porque estaba construido principalmente con escorias. Las escorias, el colegio era un edificio grande con una caldera inmensa. No sé lo que metían ahí.
carbón, cisco, pero lo que salía eran las escorias, que son unos como adoquines, como unas plataformas así muy rugosas, como de lava, que salen ardiendo. Las sacaban los soldados con palas, las ponían en carretillos y ahí las iban y las tiraban, pues no muy lejos de donde estaba la arcilla, en el mismo lateral del colegio, ahí también por la pendiente, ahí las tiraban todas y teníamos pues como 40 metros de ancho y 20 de profundidad, todo un trozo de ladera de monte que eran todas esas escorias. Las escorias, si las cogías recién tiradas, estaban casi candentes, muy calientes, las podías coger con trapos o palos, llevártela dentro de tu cabaña y eso era como un brasero, o sea, calentaba. Y además también eran muy buenas para construir las paredes de la cabaña, porque eran pues una cosa así, ponías uno encima de otro, encajaba muy bien, y como encima pusieses arcilla y paja y hacías adobe, hacías unas cabañas, teníamos unas cabañas fantásticas, no muy altas, porque éramos todos canijos, no necesitaban ser muy altas, pero ya te digo, con paredes así, poníamos ramas y plásticos, a veces excavábamos un poco el suelo de la cabaña y lo llenábamos todo de paja, entonces entrabas a la cabaña y era como entrar a un colchón de paja y justo por debajo de donde esta pendiente, donde tiraban los soldados las escorias, pues teníamos todo este poblado, que lo veíamos ahí desde la pérgola, desde el parque infantil y era precioso, era una cosa. Alguno de aquellos más mayores que hayáis visto los tebeos de Asterix y Obelix y recordéis la aldea Gala, pues era una cosa así, como la aldea Gala. Teníamos cabañas y marcábamos nuestro territorio, hacíamos calles, plazas, hacíamos esculturas con piedras, poníamos jardincitos, teníamos de todo. Algunos nos traíamos candados en las vacaciones y algunas cabañas tenían como una especie de puerta o metálica de chapa o de un trozo de madera, pero las cerrábamos. Entonces, era nuestro espacio íntimo, donde guardábamos las cosas que no queríamos que nos robasen o que nos viesen, porque los mayores, o sea, cada grupo de amigos hacía su cabaña, cada clan, entonces los mayores ahí guardaban las revistas pornográficas. Porque dentro del colegio tenías los armarios y las mesitas y los pupitres vamos, todo, cualquier cosa te los podía mirar una monja. Las mesitas que teníamos eran un cajón de madera, las mesitas de noche, y nosotros mismos nos robábamos los cromos, las canicas por la noche. Entonces, en las cabañas, pues ahí podíamos guardar cosas, porque además nos las respetaban. Ahí los celadores, que eran quienes podían entrar, porque eran los que nos cuidaban fuera del colegio, las monjas ni salían del colegio, nos cuidaban dentro del colegio, porque eran monjas también de clausura, o sea, muy raramente salían del colegio. Los celadores nos respetaban, no husmeaban en las cabañas, nos dejaban. ¿Por qué? Y con esto ya termino de hablar sobre Villa Escoria. Porque en el colegio, que está en Palencia, esto es una ciudad castellana, ya lo dije en otro vídeo, en otra historia, hacía mucho frío, la tierra de las mantas, Palencia, y entrábamos a mediados de septiembre, salíamos a finales de junio, los 9 meses que estábamos en el colegio, 6 de ellos hacía frío, 4 hacía mucho frío. En el colegio, cuando llovía, nevaba, pues no les quedaba más remedio a los celadores, cuando era tiempo de recreo, y hacía muy mal tiempo, de meternos dentro, pero dentro tenía que ser o el salón de actos, que ahí es cuando yo cantaba y tal, o los patios cubiertos o la sala de juegos, pero eran espacios reducidos para 200 críos, con lo cual siempre que estábamos dentro era muy estresante para ellos, para los celadores. A lo mejor había 2 celadores para cuidarnos a 200 niños. Y siempre que estábamos dentro había más peleas, más broncas, más golpes, más accidentes, más piteras, más sangre, más de todo. Con lo cual, siempre que podían, nos tenían fuera. Y podía hacer mucho frío, pero como no estuviese lloviendo, estabas fuera. Con las manos recuerdo que teníamos rajadas del frío, intentando escaparnos, escaparse era meterse dentro del colegio a buscar un radiador. Pero no podías estar dentro del colegio, tenías que estar fuera. Con lo cual, los celadores a veces se metían los 2 en un coche y ahí nos dejaban a todos con un pantalón y un niqui. Con lo cual nos metíamos en las cabañas. Y desde las cabañas oíamos la campana cuando tocaba pues para
formar filas y volver dentro del colegio, nos respetaban, nos permitían tener Villa Escoria. Y Villa Escoria era un suceso. Lo queríamos como lo que era el espacio de nuestra propia expresión, nuestra propia intimidad. Preferíamos estar metidos dentro de esa cabaña que estar pues en el comedor o en las clases o en cualquier sitio. O sea, era muy importante para nosotros y como tal la decorábamos y como tal mi amigo Jesús estaba siempre haciendo esculturas, esculturas para todo el mundo. Y ahora entenderéis por qué hablo de esto. Porque esas esculturas tienen que ver con las premoniciones. Lo que nunca quisimos creer ninguno, pero Jesús las vio venir. Voy a contar dos incidentes ahora que ocurrieron a los cuales nadie prestamos atención. Para nadie de nosotros significó nada. De hecho, el segundo de estos incidentes es que ni nos dimos cuenta, excepto Jesús. Los voy a contar tal como pasaron en orden cronológico, aunque a mí la importancia de ello y el que para Jesús significaban premoniciones no me lo contó él mismo hasta más tarde. El primer incidente es que un chico tenía una escultura de Don Pepón, que era uno de los celadores, Don Pepón. Y esto lo había hecho Jesús. Y vamos, veías la escultura y lo reconocías. Coño, es Don Pepón, lo reconocías. Era Don Pepón. Bueno, Don Pepón llevaba un tiempo de baja. De baja. De cuando en cuando, celadores, profesores, personal, estaba de baja. Y a la figurita del Don Pepón un día se le rompió la pierna. Ni sé cómo pasó. Bueno, una pierna de rodilla para abajo. Y poco después, Don Pepón volvió de la baja. Pero volvió con muletas y con una pata del pantalón suelta. Le habían cortado la pierna y le preguntamos qué le había pasado y por lo visto, pues tiempo antes había pisado un clavo oxidado, no se había curado bien la herida, no se había puesto una vacuna del tétano y aquello se le había gangrenado hasta el punto que tuvieron que cortarle de rodilla para abajo. Y él siguió trabajando, él siguió viniendo, poco después puso una prótesis, una pata de palo, que él mismo se la quitaba porque le dolía, o sea que prefería estar sin ella que con ella. Pero bueno, alguien comentó, oh mira, como más tarde, como el cojo de Don Pepón, como la figurita. Nadie encajó las dos cosas. Jesús sí. Y yo lo que noté es que, bueno, como era mi amigo y pasaba tiempo con él, pues de pronto empecé a perderle. O sea, no quería, no es que se perdiese, es que yo dejé de hacerle caso. Porque como ya nos apuntaba a jugar, íbamos mucho al terraplén de la arcilla. Y él se ponía a hacer esculturas y yo, como no sabía, hacía canicas, que era lo que hacía, canicas para jugar. Y ya no quería venir allá, ya no quería hacer esculturas. La gente le seguía pidiendo y a partir de ese incidente ya no quería hacer esculturas. Y empezó a parecerse a su hermano, más callado, formal. Inmediatamente, poco después, hubo otro incidente, que es que una escultura que también él había hecho, que estaba en lo alto de una cabaña, pues voló en pedazos y encontraron pedacitos por el suelo. Y eso es obviamente alguien había ido con un palo y había, ¡bum!, volado toda la escultura. Era una escultura del Cristo del Otero, que es una escultura popular en Palencia. En Palencia, la ciudad de Palencia tiene una escultura grande del Cristo del Otero. Este es un Cristo, creo que se puede subir hasta la cabeza. Es un poco como el Cristo del Río de Janeiro, pero a lo mejor no tan espectacular. Pero sí, está en lo alto de una colina y desde toda la ciudad de Palencia tú miras y ves el Cristo del Otero. Pues hay réplicas pues por todas partes. Y él había hecho una que habían puesto en lo alto de la entrada de una cabaña. Y esto, pues alguna bronca entre amigos, un grupo había roto la escultura del otro. Lo que no sabíamos... Bueno, voy ahora cuando me contó a mí esto, como que habían sido premoniciones, Jesús. Una noche me levanto a orinar en medio de la noche. Voy para allá y lo que oyes muchas veces, por allí hay alguien que está llorando.
sigo al servicio y a la vuelta oigo desconsoladamente. Y pienso, me parece que ese es Jesús, Jesús, Jesús. Me acerco así a oscuras, siento, Jesús, ¿eres tú? ¿Qué te pasa? No, no me pasa nada, no me pasa nada. ¿Has tenido una pesadilla? No, 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 estoy bien, no pasa nada, déjame. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Porque me voy a morir. Eso es un mal sueño que has tenido. No, no, me voy a morir. Me va a matar. ¿Pero quién te va a matar? No te lo puedo decir. No puedo. Pero, ¿cómo sabes que te vas a morir? Seguro que es un mal sueño. Que no, no es un mal sueño. Si ya ha habido 2 premoniciones. La tercera será la de mi propia muerte. ¿Qué premoniciones? ¿De qué me hablas? Y me habla de estos incidentes. Del primero, de la figurilla de Don Pepón, del segundo, de la escultura del Cristo de Lotero, que por lo visto, inmediatamente después que es su escultura, la habían roto, la de, bueno, su escultura, pero la que tenían estos niños, había habido una tormenta, por lo visto, y en los torreones teníamos pararrayos en los 2 laterales del colegio, y ahí por lo visto había también unas figuras, unas réplicas más grandes del Cristo de Lotero, y una había saltado por los aires. Él decía que se había dado cuenta de eso, que yo ni sabía que había ahí un... Pero, vamos, había habido otra coincidencia y para él era la premonición. Y me dice, y la tercera será la premonición de mi propia muerte. Y me va a matar. Y yo me quedé callado. Ya con las premoniciones era como un poco... Pero él llorando desconsoladamente. Y yo seguro que no es... Has soñado todo esto. Que no, que no. Que sé quién me va a matar. Me dijo que nunca cumpliría 10 años. Y mi cumpleaños es el 24. Y ahí me recorrió un escalofrío. Porque yo sabía que teníamos la misma edad. Habíamos llegado los 2 con 7 años, hacía 2 años al colegio, y yo cumplía los 10 en verano, pero él era más joven y no sé si los cumplía o a los 10 días o en 2 semanas, pero me estaba diciendo que iba a morir en los próximos días. Y le digo, mira, si realmente estás preocupado, se lo decimos mañana a las monjas y llamas a casa y hablas con tus padres y le cuentas todo esto que me estás diciendo. Y me dice, no, no hagas nada, no digas nada, si da lo mismo. Si mis padres ya lo saben. Lo saben. Sí, se lo he contado, pero no me creen. Y este fue el momento cuando yo tampoco le creí y cuando yo cuando yo abandoné a Jesús. Este fue el momento. No le abandoné esa noche porque como no dejaba de llorar, pues yo me puse a llorar allí con él también. Me tumbé encima de la cama, le puse un brazo así por encima para intentar de consolarle y allí nos quedamos los dos llorando hasta que él se durmió. Pero cuando estábamos allí los dos juntos, lo que yo estaba pensando es, si tus padres no te creen, ¿por qué te voy a creer yo? Y no le creí. Y no sabía que esa era la última vez que nunca más hablé con él. Así que es que no le presté caso. A la mañana siguiente sí estaba pendiente de él. Al día siguiente estuve un poco pendiente de él y le vi que estaba... Y quería decir...